Aquí vamos a disminuir esto, vamos a concentrarnos en las presentaciones y el programa para tenerlo listo allí. Ok, aquí estamos. Vamos al comienzo de la presentación. Vamos a hacer modelo team. Hay presentaciones que, como ustedes han visto, en las cuales uso más las ayudas de PowerPoint. Hay otras en que tengo una combinación entre ayudas y uso del programa para ver en el programa directamente. Y ha habido sesiones en que todo el tiempo me la he pasado en el programa mostrando las herramientas, haciendo ejemplos de cómo usar HiPAC para un propósito en particular. Como por ejemplo la sesión de procesamiento de datos multi-as. No usamos ni una sola presentación de PowerPoint. Todo fue concentrado en unos proyectos de ejemplo que nos mostraban las herramientas. Dependiendo del tema, dependiendo de lo que quiera hacerles llegar, pues buscamos con esa flexibilidad poder apoyarnos en presentaciones de PowerPoint o en ir directamente al software. En este caso, vamos a iniciar con unas presentaciones que nos dé unos conceptos muy básicos, terminología básica, y luego vamos a ir combinándolo con demostraciones en el software. Bien, entonces, Team Model o modelo Team es nuestra herramienta para generar modelos digitales de terreno y que utiliza una técnica específica, solamente una. Hay muchos otros programas que tienen varias formas de generar esos modelos de superficie, muchas muy poderosas, pero nosotros no tenemos varias formas, tenemos una sola. ¿Por qué eso? Bueno, por el tipo de trabajo que desarrollamos, encontramos que esta es la que más se ajusta a lo que nosotros queremos hacer con esas superficies y por eso lo hacemos de esa forma. El modelo TEAM viene porque se trata de eso, una red irregular de triángulos. Entonces aquí está, por su nombre en inglés, es que se usa ese acronismo de TEAM, una red irregular de triángulos. ¿Qué es lo que hace el programa? Básicamente une mis datos de sondaje en triángulos, formando triángulos. Entonces, todos los datos que yo tenga de una batimetría me los une formando triángulos. ¿Cualquier tipo de triángulo? No, ahí es donde viene el secreto. Son unos triángulos que se denominan de Lunay. Los triángulos de Lunay tienen una característica particular y es que si yo trazo un círculo que encierre esos tres puntos de mi triángulo, esos los únicos puntos que quedan encerrados en ese círculo. No hay más. No hay otra posibilidad de conexión sino esa. Hacerlo así lleva más tiempo. Es más complicado hacer un triángulo que cumpla con esa característica, pero por hacer eso, la conexión siempre va a ser la misma. Y el resultado va a ser siempre la misma superficie. Y por ello podemos hacer cálculos a partir de esa superficie. Porque si usted hace esa superficie hoy o la hace mañana, el resultado es el mismo. El resultado de la superficie y el resultado del cálculo que usted haga con base en esa superficie. Entonces, eso es lo que nos brinda de especial los triángulos del Lunay. Vuelvo y repito, requiere más recursos de máquina, nos demoramos más, pero las ventajas que nos ofrecen justifican plenamente el que lo usemos. ¿Cuál es la fuente de información para hacer ese modelo TEAM? Puede ser un set de datos X y Z. Puede ser un archivo catálogo de datos editados monoas. Puede ser un archivo catálogo de datos editados multi-as. Puede ser una matriz, no vacía, una matriz llena. Todos esos fuentes de datos yo los puedo utilizar como entrada para generar un modelo. Bien. ¿Es siempre recomendable, es siempre deseable utilizar estos triángulos de Lunay? No, hay una ocasión particular en la que no da buenos resultados. Eso no está, pensé que era la siguiente ayuda, pero sí está en una ayuda más adelante.
En algunos casos, cuando usted, por efecto de la conformación del área que tiene que trabajar, usted no hizo líneas perpendiculares a los taludes. Recuerden que un principio básico de la geografía es que la mejor forma de escribir un talud, una zona con pendiente, es haciendo líneas perpendiculares a los taludes, no a lo largo de los taludes paralelas a los taludes, no, tiene que ser perpendicular. Pero hay circunstancias por áreas muy complejas que uno no hace líneas perpendiculares, sino hace líneas con un ángulo. Eso en zonas de pendiente genera problemas. Y pueda que usted quiera para esos casos específicos no construir triángulos de Lunay. Vamos a ver que en el programa hay una excepción que usted puede aplicar para esos casos específicos. Si usted tiene datos multidas, no tiene que preocuparse por esa excepción. Si usted logró hacer sus perfiles perpendiculares, tampoco. Bien, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Para qué me molesto con esto de los módulos TIM? Bueno, como lo dice aquí, sirve para hacer imágenes bonitas. Perdón, discúlpeme aquí, vamos a quitarle el sonido. No quiero que se me confundan ahí entre mis explicaciones y las de Pat Sanders que todavía están presentes en algunos de estos videos. Entonces, me sirve para hacer imágenes bonitas, imágenes en tres dimensiones, con las cuales yo pueda mostrarle a otras personas el resultado de mi trabajo. Me sirve para, aquí le estamos aumentando lo que se denomina la exageración vertical, para poder ver detalles y yo poder ver si esos detalles son realistas, son correctos, o si son problemas en mi edición de mis datos. Como son para visualizar la información, yo lo puedo combinar con imágenes 2D, de manera que tenga un panorama más completo y pueda entender mejor lo que me está mostrando mi batimetría. Por ejemplo, aquí en un principio yo pensaría que estos eran problemas de edición, pero ahora que tengo la imagen, lo que me estoy dando cuenta es que ahí hay un puente. Ahí hay un puente y entonces este es un pilote que sostiene ese puente. Entonces no es un error en mi procesamiento, es parte de las condiciones de ese lugar en particular. Entonces, me sirve para varias cosas. No solo para el tema de las imágenes bonitas, me sirve para que es mucho más fácil entender a veces que una serie de números, una vista en 3 dimensiones de mi fondo marino. Puedo yo obtener más información, interpretar mejor los datos. Un geólogo, un profesional de alguna de las tantas disciplinas relacionadas con estos cuerpos de agua puede extraer mucha más información de esa superficie que de un número. Adicionalmente, yo como hidrógrafo, vuelvo y digo, también puedo darme cuenta de, oye, eso no tiene lógica, ese pico por ahí que sobresale, está raro, ¿qué pasa? Si logro tener una explicación, perfecto, me dio una mejor comprensión del área que yo había trabajado. Estos, como se refiere a imágenes, a presentar los datos, hay varias formas, hay formas 2D, hay formas 3D, hay secciones, secciones horizontales, secciones verticales, son formas de presentar los datos. A color, en escala de grises, sobrepuestas con otros datos, generar a partir de esa vista imágenes georreferenciadas, no los datos, sino una imagen de los datos. Todo eso podemos hacer con T-Model y ese es uno de sus principales usos, generar esas vistas. ¿Para qué también me sirve? Aquí me indica que sirve para hacer cálculos de volumen. Y es una herramienta poderosa para hacer cálculos de volumen y puedo hacer múltiples tipos de cálculos de volumen. Por ejemplo, team versus nivel. Team versus nivel es una opción de cálculo en donde yo no calculo el material, yo calculo la cantidad de agua que tengo. Es ideal para personas que trabajan en embalses. Ustedes saben que en Latinoamérica los embalses son importantes, la generación hidroeléctrica es muy importante. Uno de nuestros usuarios apreciados es Itaipú, en donde allá entre Brasil y Paraguay
tienen la hidroeléctrica más grande de América y entiendo que la segunda más grande del mundo. Para ellos, conocer su batimetría es muy importante porque muchas cosas de la generación de la energía dependen de eso. Conocer la cantidad de agua les da saber cuánta capacidad de generación tienen. Y el costo del kilovatio de energía generado depende de esa disponibilidad de energía. Así, en términos generales, funcionan los modelos de energía hidráulica en muchos países. Entonces, conocer con precisión cuánta agua hay, si el embalse está a este nivel o a este otro nivel o a este otro nivel, y generar de acuerdo con ello proyecciones es muy importante. TIM a nivel es la herramienta para ellos. TIM versus LNW. LNW son archivos de línea. Entonces, si usted quiere hacer cálculos de volumen que se parezcan a los que hacemos en secciones transversales, es decir, utilizando el método de áreas finales promedio, también lo puede hacer. Esta herramienta, por supuesto, es mucho más poderosa y puede generarle volúmenes con base en modelos digitales de terreno, pero si las especificaciones de su trabajo son que no se haga por modelos digitales de terreno, sino que se haga por áreas finales promedio, pues lo puede hacer. Tiene que ingresarle un archivo de líneas. Un archivo de líneas que tiene que ser 3D. Tiene que tener plantilla para poder hacer ese cálculo. También podemos hacer lo que se llama TIM versus CHN, es decir, cálculos de volumen con canales complejos. Ayer Cristian les mostraba cómo construir un canal complejo. ¿Por qué los canales complejos se están volviendo tan de moda? Porque a la larga, a pesar de que son más complejos de hacer, reducen costos. Eso es lo importante, siempre reducir costos. Entonces, las herramientas normales para los canales sencillos que tienen un talud lateral, un centro del canal, no es suficiente. Necesitamos herramientas que nos permitan manejar esos canales complejos que podemos crear con el programa de diseño avanzado de canal y que a su vez nos permita tener las ventajas que tiene ese programa y, por ejemplo, hacer cálculos de volumen con zonas o sin zonas, con bordes, por ejemplo. En donde yo segmento mi área de trabajo por áreas de interés. Eso se puede hacer. También puedo comparar dos batimetrías y sobre eso he visto varias preguntas. De si hay herramientas para comparar batimetrías, sí, efectivamente, esta es una de esas formas. TIM versus TIM es lo que me permite comparar dos superficies. Esas dos superficies las puedo comparar limitado a la zona de un canal o no, que no tenga nada que ver con un canal de navegación, simplemente yo estoy en un estudio de sedimentación, tengo unas batimetrías de control y quiero estimar cuál es la rata de sedimentación en un área. Bueno, T-Model es la herramienta. Le permite hacerlo de dos formas. Usted puede hacer la comparación de dos modelos y generar un tercero, siendo ese tercero la diferencia entre los dos, o directamente hace un TIM versus TIM o TIM versus XYZ. O sea, no tiene que ser un segundo modelo, sino puede ser simplemente un set de datos X y Z, XYZ, y ya está. Usted puede comparar y decir, esta es la cantidad en que este está por encima de esta otra superficie y esta es la otra cantidad en que este está por debajo de este otro nivel. En otras palabras, esta es la parte de erosión, de sedimentación, y esta es la parte de erosión. Y usted puede determinar un neto de sedimentación en esa área. Eso lo podemos hacer con T-Model. Y hay otras opciones más, opciones específicas. Por ejemplo, si en la cabeza de su embalse, en la parte más crítica de su embalse, usted está sufriendo socavaciones, bueno, con el programa usted puede calcular cuál es el tamaño de esa socavación y cuánto material requeriría para poder tapar esa socavación en esa área tan crítica como la cabeza de su embalse. ¿Qué más? Hay otras, por ejemplo, una reciente que se incorporó que se llama apilado. Apilado, resulta que en muchos proyectos de dragado, por un lado tenemos que calcular obviamente todo el material que se está removiendo, pero ese material que se remueve del fondo
del cuerpo de agua se deposita en otro lugar. Y a veces es necesario saber cuánto material yo tengo depositado, especialmente si es material de buena calidad o inclusive si es material contaminado, porque hay una autoridad que está controlando ese material contaminado. Entonces, también hay una forma en el programa, a partir de un modelo de superficie y archivos de borde, de generar cálculos de cuánto material se puede apilar en un área determinada. Entonces, usted puede hacer, aquí me cabe tanto material, o tengo tanto material disponible para lo que sea que necesite ese material que usted tiene allí apilado. Nuevamente, para poder hacer todos estos cálculos de volumen, los datos de entrada pueden provenir de datos monoAS, de datos multiAS, de datos de traducer múltiple, de todo tipo de fuentes. No necesariamente trabaja con un tipo de fuente exclusivamente. ¿Para qué más me sirve modelo TIM? Me sirve para hacer isolíneas. Entonces, si ustedes quieren o necesitan, además de los valores numéricos, agregarle isolíneas o isóbatas, pues lo puede hacer. Hay mucha flexibilidad en cómo se crean las isóbatas. Aquí estamos viendo los atributos que nos permiten determinar esas variables que vamos a emplear en la construcción de nuestras isolíneas. Esas isolíneas son polilíneas de XF, o sea que las pueden pasar directamente a un programa de AutoCAD. Y en el programa las van a ver como una sobrepuesta de XF, o sea, en los archivos de fondo van a quedar esas isolíneas. A esas isolíneas, si yo quiero, le puedo agregar áreas sólidas y entonces hacer lo que se denomina la ipsometría, donde no solamente veo las líneas, sino le agrego colores y eso me facilita la interpretación y la detección de características submarinas. Puedo hacerlo solo las líneas o las líneas y los colores. Si solo las líneas, hace esto que en inglés es contours, o con colores el área sólida que aparece en esta opción. Usted lo decide, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, usted lo hace. Para eso también me sirve. ¿Para qué también me sirve? Para exportar datos. Usted tiene un set de datos, pero como lo tiene, no le sirve, lo necesita de otra forma, lo puede exportar. Entonces lo ingresa a T-Model y lo exporta en el formato que lo necesita. ¿Cómo lo puede hacer? La primera opción es, imagínense ustedes, yo tengo este set de datos, es un set de datos multi-AS, pero yo no necesito todos los datos de mi multi-AS, yo solamente necesito los datos que van a lo largo de unas líneas de control. Entonces yo extraigo la información que solamente va sobre esas líneas y puedo exportar mis datos a formato all editado. Entonces le va a quedar como si fuera un archivo monoAS en vez de un archivo multi-AS sobre unas líneas de control de manera que usted pueda hacer comparaciones históricos. Durante muchos años usted un área la ha estado monitoreando con líneas monoAS y ahora que tiene su multi-AS paró de poderla comparar o tiene que además de hacer su levantamiento con multi-AS hacer otro levantamiento con monoAS para poder comparar los datos históricos. No, no tiene que hacer. Puede usar T-Model y exportar solamente la información que va a lo largo de una línea. También, ¿qué podemos hacer? Lo contrario. Nosotros tenemos estos datos monoAS y podemos exportarlos para que parezcan un X y Z como si fuera un sistema multi-AS. O podemos exportarlos como si fuera una matriz llena. También podemos exportarlos a formato BAC. El formato BAC es el que se utiliza en los sistemas de información geográfica. Entonces, si usted quiere, también lo podría exportar con T-Model a ese formato. La parte difícil de la exportación no es tanto convertirla al formato, sino tener los suficientes metadatos para que el sistema de información geográfica pueda ser de utilidad. ¿Bien? Como les decía, otra de las opciones es que yo puedo llenar una matriz con mis datos. Yo tengo esta batimetría monoAS y la puedo convertir a una superficie continua. Más o menos la pregunta que me estaban haciendo
en donde digamos que esto fueran huecos de información producto de mi filtrado. Yo puedo convertirlo en esto. ¿Qué tan válido es pasar de aquí a aquí? Nuevamente el criterio del operador. Pasar de aquí a aquí es perfectamente razonable si usted sabe lo que está haciendo, conoce el área y aquí sabe que puede representar esta área por estas dos líneas. Si usted no lo sabe, si usted tiene dudas, pues es mejor a veces no hacer esto. A veces es mejor ir y llenar estos datos que faltan para tener luego una combinación en un solo set de datos y luego generar una matriz llena. ¿Pero para qué me sirve la matriz llena? ¿Para ver algo en continuo? Sí, pero eso además tiene utilidades. ¿Cuál utilidades tiene? Aquí la presentamos, la más importante para nosotros es que esta es la información base para DredgePack. Si usted está en una draga y quiere dragar un área, el dragado se monitorea con base en una matriz llena. No sirve hacerlo con base en un levantamiento monobase, porque aquí en estas áreas en blanco, el operador de la draga pierde la referencia. No sabe dónde colocar su herramienta de corte. Mientras que en una superficie continua sí sabe cómo hacerlo. Y no solamente sabe cómo hacerlo, sino va viendo los cambios que él está generando en esa superficie. Esa es la ventaja que tiene una matriz llena en DredgePack, que permite monitorear dos profundidades. La profundidad cómo se levantó, que es la que corresponde a esta, y la profundidad de cómo se dragó, que es el cambio que la draga está haciendo en esa superficie. Entonces, otra utilidad de Team Model, llenar matrices. Usted tiene una matriz vacía, le agrega un set de datos y al final termina con una matriz llena que le representa su set de datos. Bien, múltiples usos. Múltiples usos, no los hemos señalado todos. En el camino de lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo poco a poco esas opciones que tenemos para trabajar continuo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la magia ocurre casi toda a partir de esta sencilla ventana. Esta ventana tiene varios botones, varias opciones de entrar información, que no siempre se necesitan todas. Depende de lo que usted quiere hacer, será la información que usted requiera. Pero la forma más sencilla para hacer un modelo, usted lo único que requiere es un archivo de entrada y esto que está aquí. Esto que está aquí es clave. Se llama el lado máximo del triángulo o del team. Esa es la información clave, es qué tan separados pueden estar dos puntos para que yo los conecte o para que el programa los conecte en un team. Si mis datos están separados, un valor mayor del que yo coloque aquí, Team Model no los va a intentar unir. Pero si está separados una distancia que es menor al valor que yo coloque allí, Team va a intentar unirlos. Entonces, ese valor es muy importante para definir los resultados que yo estoy obteniendo. Entonces, por ejemplo, se puede tener situación como esta, en donde tengo el mismo set de datos, pero con una distancia máxima del team de 25 y con una distancia máxima del team de 100. Entonces, este es el resultado. Con 25, este es el resultado con 100. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el correcto? Depende. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Cuál es la realidad aquí? Eso no lo puedo saber yo simplemente por colocar un número. Yo tengo que tener más información para poder saber si esto es correcto o esto es correcto. Si lo que en la realidad hay es que esta es una saliente de tierra, por tanto no hace parte de mi cuerpo de agua, pues esto es lo correcto. Esto fue lo que debía haber hecho. Este es el valor que debía haber seleccionado porque no me está uniendo puntos que son de tierra. Pero como si lo está haciendo aquí me está uniendo estos puntos, lo cual me significa que este espacio que había aquí era agua. Pero si eso era realmente tierra, este está mal, este está bien. Pero si lo que sucede es otra cosa y este vacío de información realmente corresponde a otra circunstancia, por ejemplo, a que cuando usted fue a hacer el levantamiento, justo ahí había un bug. Había un pontón, había un bongo, había alguna estructura flotante
que no me permitía hacer la medición. Entonces, ¿qué normalmente usted hace cuando eso ocurre? Pues usted trata de bordear ese elemento para poder obtener la información que después le permite inferir qué es lo que hay debajo de ese elemento. Si esto está flotando aquí, quiere decir que hay allá agua, sino que yo no la he podido medir. En ese caso, este valor 100 es el correcto, 25 sería el incorrecto. Entonces, vuelvo y digo, depende, usted tiene que tener un conocimiento bueno de su área para poder saber cómo determinar ese lado máximo del tiempo. Bueno, pero ¿hay alguna guía, alguna forma de yo saber cuál sería un valor adecuado? Sí, mire sus datos, mire la densidad de su información y trate de colocar más o menos un valor que sea 2 veces esa densidad. Nos referimos para levantamientos monoas o multias. Entonces, mire cuál es la separación, vea esa separación y trate de estimar un valor que sea el doble de eso. En un levantamiento monoas es fácil porque entonces usted tiene líneas, las líneas las tiene separadas a una cierta distancia. Por ejemplo, entre línea y línea tengo 20 metros. Si entre línea y línea tengo 20 metros y yo quiero hacer un modelo de ese set de datos, pues utilizo un valor de 40. Aquí en la ayuda dice que es 150%, entre 1,5 y 2 veces estaría bien. ¿De qué depende? De qué también usted recorrió esas líneas. Usted puede que tenga sus líneas separadas 20 metros, pero su timonel hizo un buen trabajo o justo en esa fecha no estaba haciendo un muy buen trabajo y la separación entre los datos, a pesar de que sean 2 líneas adyacentes separadas 20 metros, le quedó mucho mayor que eso. Si entonces usted colocase 20 metros, habría muchos espacios en blanco. Y ese modelo, en vez de quedarle como una superficie continua, le queda como un queso lleno de huecos. Entonces tenemos que evitar eso. A veces es simplemente un tema de ensayo y error. Ensayo y error. Si sus datos están no con una densidad uniforme, pues entonces usted coloca un número, ve el resultado, y dependiendo del resultado lo aumenta o lo disminuye, según lo necesite. Pero construir un modelo es clave, tener un set de datos y este valorcito que está allí. Bien, les decía que hay ocasiones en donde no conviene construir triángulos de Lunay. Una de esas ocasiones es cuando en un levantamiento monoas no recorremos líneas perpendiculares a la pendiente. Entonces, si hacemos eso, en los bordes se nos presenta este fenómeno que parece como un escalonado. Entonces, allí usted preferirá no construir triángulos de Lunay. Entonces, para eso usted hace clic aquí y le dice que alinee su modelo con su archivo de líneas. Entonces, nuevamente, esto solamente aplica para los datos monoas. Es una excepción en la cual usted no va a construir triángulos de Lunay. Bien, no se aplica tanto, solamente en esos casos particulares. Otra circunstancia que puede aparecer, y es que dependiendo de la conformación de sus datos, puede haber unos puntos conspicuos que estén dentro del alcance de la distancia de su lado máximo del TIN y el programa va a intentar unírselos, así no tenga que unirlos. Y usted se va a dar cuenta fácilmente que estos triángulos no deberían unirse. Normalmente casi todos ellos, como este punto está tan alejado de los otros, tienen un vértice, un ángulo muy pequeño, un vértice de menos de 1 grado. Entonces, si usted quiere removerlos de una sola, que el programa le filtre esos datos porque no corresponde a la realidad, simplemente active esta otra casilla. Entonces, son estas dos las opciones que aparecen allí, que son excepciones para aplicarlos en esos casos específicos que les estoy mencionando. Muy bien. Entonces, aquí viene y nos dice, bueno, hagamos un modelo TIM. Y aquí es donde yo me retiro de la presentación y voy al programa para mostrarles, en vez de a través de un video, pues mostrárselo en el programa mismo cómo haríamos. Y aquí encontré un proyecto interesante por varias razones. Este proyecto es de un lago Miramar. Es un cuerpo de agua bastante irregular, con muchas entradas y salientes. Es un cuerpo de agua difícil para hacer modelos TIM. Depende muy bien de cómo hice yo mi batimetría y qué disponibilidad de información tengo.
Pero lo interesante de este levantamiento es que este levantamiento no se hizo con ecosonda. Entonces ustedes pueden ver aquí que están las líneas, por tanto asumir que es un levantamiento monohaz. No se hizo con ecosonda y por tanto no sé si se pueda llamar un levantamiento monohaz o más bien un levantamiento multihaz. ¿Por qué? Porque resulta que esto se hizo con un equipo que es una ASP Sontec, el modelo M9. En ese entonces solamente estaba disponible para ese ADCP de esa marca. Hoy día ya lo tenemos también disponible para Teledyne, el RDI. Se puede hacer lo mismo. Los ADCP básicamente son transducers, y, o sea, lo mismo que es el sensor que hay en una ecosonda, lo hay en una ADCP. Pero en una ADCP tenemos varios transducers dispuestos de una manera que no miden el tiempo en que un ping de sonido va y vuelve, sino que miden la diferencia Doppler en el envío de ese haz para poder determinar flujos. Entonces, el ASP se concentra en la medición de flujos a través de la técnica Doppler. Entonces, tiene varios transducers dispuestos con unos ángulos y a partir de eso calcula o hace el cómputo del flujo. Y si yo conozco la sección transversal, además del flujo, puedo también tener conocimiento de los caudales que haya en un cuerpo de agua. En este caso, le agregamos a eso, que era la función principal de una ADCP, el hacer batimetrías. Y hacer batimetrías con varios de esos haces. En el caso del M9, tiene 9 transducers, por eso se llama M9. De esos 9 transducers, los 9 podrían, en principio, generar haces no haces, sino transeptos de sondaje. Pero en realidad, 4 de ellos son de una frecuencia muy alta y que el alcance es muy limitado. Entonces, tenemos 5 haces que son muy útiles y que podríamos colectar información. Ahora, colectamos información con la perspectiva de una ASP. ¿A qué me refiero? En la técnica Doppler, los valores de flujo presentan muchas variaciones. Entonces, para reducir esas variaciones y poder dar un valor más confiable, se promedian mucho los datos y le entregan usted un dato por segundo. Total, usted de flujo no necesita varios datos por segundo. Inclusive un dato por segundo es demasiado, pero eso entrega. Cuando hacemos el uso de este sensor para batimetría, hace lo mismo. Me entrega un dato por segundo. ¿Eso qué hace? Que si bien me da la ventaja de tener información por múltiples haces, la velocidad en lo que yo hago ese recorrido debe ser muy baja. O si no, voy a perder mucha resolución, voy a ver el espaciamiento entre un valor y otro valor. Eso es lo que vamos a ver aquí en estos datos. Vamos a ver aquí. Allí está la batimetría. Vamos a ver qué es lo que les estoy mostrando yo aquí. Esa fue la batimetría que se hizo de ese sector. Sí, ahí están traqueos y sondajes. Aquí no está graficada toda la información. Vamos a ver si aquí si activo este, me lo muestra. No, me está mostrando esos valores de 0 son puntos de traqueo. Y ya sé, por aquí tengo uno que se llama todos los datos de mi sistema. No vamos a mostrarlo como valores numéricos, sino vamos a mostrarlo como píxeles. Vamos a seleccionar píxeles aquí y esto era lo que les quería mostrar. Mire usted, si era un archivo parecía normal de monohaz, pero si miramos ya en detalle, de cada línea que se recorre, hay 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Porque hay 5 transducers. Yo lo acomodo mi ADCP y puedo obtener hasta esos 5 transeptos. Miren ustedes que esta cobertura o el esparcimiento de esos haces o la unión de los mismos depende de la profundidad.
Aquí es más profundo, está más esparcido. Aquí en los extremos hay menos profundidad, entonces está más junto. Exactamente lo mismo que un sistema multidast. Funciona exactamente lo mismo que un sistema multidast. Entonces, miren que eso pues le permite tener más información. A su vez, miren que los puntos están espaciados, ¿no? La rata de actualización de este sistema es mucho más baja que la una de Ecosonda. Pero interesante, interesante. Entonces, trae este set de datos que además de, en HYPACK, además de medir las profundidades, pues también le presenta información de flujo. Y de pronto ustedes van a ver una cantidad de opciones de graficación de flujo. No nos da el tiempo para que nos concentremos en eso. No les voy a mostrar esa parte, pero eso se podría hacer. Yo podría mostrar datos de flujo, porque el ASP, esa es, digamos, como la función principal. Pero nos vamos a concentrar en lo que dijimos, T-Model. T-Model para hacer un modelo digital de terreno, un modelo digital de terreno que ya se está ampliando a hacer modelos digitales de terreno de flujos y de otras variables, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir limitándonos en esta presentación a profundidades. La variable que vamos a representar son profundidades, pero podemos en el futuro muy cercano ya, en realidad, presentar oxígeno disuelto, nutrientes, hacer modelos de la variable que queramos. Bien, a ver, entonces lo que dijimos era que queríamos hacer un modelo. Muy bien, entonces este es mi set de datos, este es el área. Vamos a T-Model, la pirámide roja. Hacemos clic allí, en la pirámide roja, y se nos abre T-Model. Esta ventana se cambió recientemente, hace un par de años, para agregarle toda esta parte de abajo. En esta parte de abajo aparecen información relacionada con los archivos que yo voy a cargar. Como no he cargado nada, pues no me aparece ningún dato ahora, pero tan pronto yo le cargue los datos me va a aparecer valores mínimos de X, de Y, de Z, número de puntos, en fin, información relacionada con el set de datos que estoy leyendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como siempre, HYPACK de izquierda a derecha, entonces voy a esto que parece una hoja en blanco, le voy a quitar lo que tenía allí seleccionado, que me lo conserva de la sesión previa, y voy a ingresarle el set de datos con el que quiero trabajar, y voy a iniciar con este que se llama todos los datos del M9. Lo voy a cargar. Aquí, como ven ustedes, hay un espaciamiento en esta información. Esta información, aclaro, está en pies. Está en pies. Entonces, por eso los números que vamos a ver son un poco más grandes. Tiene una buena separación entre los datos. Si yo quiero que esto me forme un modelo continuo, voy a tener que utilizar un valor grande. Vamos a... Esto está separado en realidad 100 pies entre una línea y la otra línea. Vamos a verificar eso. Aquí con el medidor de distancias, entre una línea y otra línea aproximadamente hay, esto está en metros. Pasémoslo a pies y volvamos a medir entre una línea y otra línea aproximadamente cuánto hay. 200 pies, pareciera que es lo que me está diciendo aquí. Verifiquémoslo. ¿Ve? 150, 100, no, 200 pies. 200 pies es lo que hay. 200 pies entre línea y línea, entonces uno podría utilizar un valor que fuera entre 300 y 400. Volvemos aquí a T-Model. Y ese sea el valor que usamos. Pero usemos un valor menor. ¿Qué tal si usamos 250 para ver qué pasa? Entonces usamos 250, le decimos OK, vimos que construyó el modelo, vamos a esta opción que se llama modelo 2D y llenar área para ver el área que tenemos. Vamos a que ocupe toda la pantalla para poderlo ver en detalle y sí, vean, nos sirvió. Miren ustedes que no quedó un modelo muy bonito. ¿Por qué? Porque es que estamos teniendo un problema y es que a lo largo de la línea tenemos muchos datos, pero a través muy pocos. Y eso alcanza a distorsionar mi modelo. ¿Hay alguna forma de mejorar esto? Vamos a verlo. Cerramos y vamos a seleccionar otro set de datos. Este tenía todas las líneas. Vamos a cargar ahora
un solo transepto de líneas, a ver si eso nos ayuda en algo. Vamos a escoger el transducer número 9 y dejamos la misma distancia, construido, miremoslo el resultado. Bueno, aquí tenemos menos datos, nos mejoró, pero pasó lo que les comentaba. 250 no es suficiente, hubo huecos en la información. Entonces, si yo quiero evaluar esto bien, tengo que venir aquí y vamos a aumentarle a 300. A 300, a ver si con 300 no me queda ningún hueco de información en el área. 300 nos funcionó muy bien. No tengo huecos. Mejoró, pero todavía hay ciertas irregularidades. Entonces, vamos a hacer otra cosa y es, antes de ir acá, vamos a ir a nuestros programas de reducción de sondajes. Vamos a escoger Sort. Y aquí vamos a, estos son datos reducidos. Datos reducidos, vamos a coger todos estos datos que están aquí y vamos a reducirlos. Veamos que no tengamos nada más seleccionado. No hay nada más seleccionado. En los datos editados que no haya nada más seleccionado. Quitemos esto de aquí. No, solamente está estos datos en NSX y Z que contiene toda la información. Muy bien, vamos a reducir esos datos y vamos a colocar un valor como el que está aquí, 25. Vamos a tener un dato cada 25 pies. Vamos aquí a decirle que exactamente lo que está ahí, la opción. Vamos a hacer reducción sin prioridad y sin diseño de canal. Hay otras opciones que tienen en cuenta esas variables, pero nosotros no las necesitamos. Y vamos a darle un nombre al archivo de salida. Lo vamos a llamar cada 25 pies. Entonces, cada 25F. Así lo vamos a llamar para que nos recuerde que eso es. Simplemente oprimimos aquí, reducir, ¡pum! Reducido. Y nos lo redujo significativamente. Mire que solamente vamos a utilizar el 4.4% de los datos originales. Bastante reducción. ¿Listo? Cerramos aquí. Volvemos a T-Model. Verificamos que no lo tengamos abierto aquí para no generar conflictos. Lo abrimos. Y cuando lo abrimos, vamos otra vez a la hoja en blanco y le vamos a cargar ese set de datos reducidos cada 25F. Ahí está. Veamos si nos hace un buen trabajo con 300. Modelo 2D, llenar área. Entre menos datos use más rápido. Y aquí estoy viendo que sí, me funcionó, pero no, todavía veo problemas. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a utilizar el archivo, pero no con base en todos los datos, sino otro que tengo yo por aquí, que es uno de estos tipos de transepto, lo va a reducir solamente ese. Entonces, aquí lo llamé reducido 25M para diferenciarlo del reducido de todos los datos. Ok, nuevo cambio de set de datos, miremos. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Jugando con los datos para ver, este sí tiene un resultado que ya es más lo que esperaba, mucho más suavizado. Simplemente técnicas para generar un mejor modelo. A veces tener demasiada información no es buena, especialmente si es el caso como el que tenemos aquí, que tenemos muchos datos en unas partes y en otras partes no tenemos nada. Entonces, eso le estamos pidiendo demasiado al modelo. Con un set de datos multidas es más uniforme el espaciamiento, tenderá a construir mejores características. Pero miren ustedes que si su interés es construir su modelo, tener una buena representación no necesariamente implica usar el set de datos más grande que usted tenga. Entonces, ya que lo miramos en 2D, vimos que estaba lleno, vamos aquí a ir a 3D y miremos nuestro modelo en 3D. Vamos a ocupar la ventana completa y ahí tenemos nuestro modelo 3D. Podemos rotarlo, inclinarlo, aumentar la exageración vertical. Page up, page up, page up, page up. Y ahí tenemos nuestro modelo con mucha mayor exageración vertical. Puede hacer que parezca el cañón del Colorado si quisiera. Y con un aspecto más suavizado que
el que estábamos teniendo al comienzo. Todavía había cosas que se podrían haber mejorado jugando un poquito más con estos datos. Pero lo interesante que quería mostrarles a ustedes era que vieran que, como lo decíamos, pues sirve para hacer imágenes bonitas, en realidad es para representar sus datos allí en 3D. Y eso es todo, ya la vista esa y tal. No, hay un par de opciones más. Por ejemplo, si usted quiere, en vez de ver eso, vamos a ver secciones. Entonces vamos a ver secciones 3D. Entonces hacemos clic aquí y ahí tenemos nuestro mismo modelo, pero esta vez con secciones horizontales. Entonces ustedes pueden pasar de una sección a otra haciendo clic acá. Entonces vamos a hacer aquí, para que lo veamos más grande, vamos a aumentarle la exageración vertical también. Y vean ustedes, ahora sí se ve, es más aparente que usted está teniendo un corte, que es lo que nos representa esta parte gris, con sus datos. Entonces usted puede pasar de un nivel a otro. Voy aquí, disculpen que no les ocupe la pantalla completa, pero es que nuevamente los comandos de zoom me tapan lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. En este momento tenemos el nivel de 91 pies. Entonces, vamos a ir aquí a la siguiente sección y ya vamos en 89. Cada 2 pies me está saltando. Y miren ustedes, aquí pareciera como si yo estuviera inundando esta poseta. Entonces, ahí veo los resultados de cómo es evaluar cada nivel. Y si ustedes, digamos, están en su embalse y ustedes saben que, qué sé yo, el nivel de 21 pies es crítico. Entonces usted ahí puede ver cuál es el escenario cuando tenga 21 pies. O si está full. Entonces ahí va a poder hacer esto. Esto podemos tener fotos de estas imágenes, hacemos la secuencia y podemos tener un video allí del mismo mostrando estos cortes. Algunas cosas que ustedes pueden configurar es, por ejemplo, la transparencia, usted la puede hacer menor, aplicar, de manera que no sea translúcido y vea entonces cada nivel. Aquí también podemos cambiar desde aquí para ver un nivel u otro nivel. ¿Qué pasa aquí? Perdón, cambié el nivel, pero no le dije aplicar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la forma de cambiar los niveles en una dirección, en otra dirección. Entonces también podemos ver eso. Entonces, aumentar o disminuir la transparencia de mis datos. Voy a hacerlo aquí. Reducirla, aplicar, fue lo que me falta hacer antes. Y ahí está. Algo medio semitransparente. Bien, es la única forma de presentar estos perfiles. Y lo otro es que estamos viendo los dos lados de mis cortes, ¿no? Estoy viendo lo que está por encima y lo que está por debajo, pero yo si quisiera podría ver un solo lado. Vamos a cerrar aquí, vamos a ir acá y le vamos a agregar un archivo de líneas planeadas. Entonces aquí está un archivo de líneas planeadas, Miramar. Lo ingresamos, volvemos a que ejecute el modelo y vamos a secciones 3D. Y ahora vamos a mirar que, bueno, nuestro mismo modelo, otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que les voy a cambiar? Pesar, para aumentar la exageración vertical. ¿Qué es lo que vamos a cambiarle? Vamos a ir aquí y vamos a ver que en vez de niveles, o sea, cortes horizontales, vamos a hacer cortes de perfil. Entonces, hacemos OK aquí y miren ustedes, ya tenemos son cortes de esta forma que cuando yo voy de uno al otro, entonces ahí me está, por cada línea de mi archivo en línea, está mostrando esos cortes. Queremos reducir la transparencia, OK, entonces ahí lo estamos viendo mejor cada corte. Entonces, entonces, si usted tiene algún interés particular, una explicación particular que hacer, pues va a poder ver los cortes de forma transversal o horizontal. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Presentando los datos, mostrando los datos simplemente. Aquí, como les decía, estoy viendo ambos lados, pero si yo quiero, yo puedo ver solamente un lado o el otro. Entonces, aquí ya cuando vaya a hacer mis cortes, pues voy a ver cómo mágicamente
me va desapareciendo o me va apareciendo una parte del canal. Entonces pueden de pronto ustedes hacer explicaciones mejores de sus cuerpos de agua. Bien, aquí volvió otra vez a iniciar el ciclo. Entonces, imágenes bonitas. ¿Cómo mostrar los datos? Nada más, no estamos haciendo nada más. Eso era lo que mostrábamos aquí, cómo hacer un modelo. Y pues modelos, puede haber todo tipo de modelos. Este, por ejemplo, es en un embalse. Obviamente, esa calidad de presentación no se logra con datos monohaz. No, lamentablemente eso solamente lo podemos hacer con un multi-haz. Aquí tenemos datos LIDAR, ni siquiera son de monohaz o multi-haz, sino son datos LIDAR. Un set de datos de un sistema LIDAR topobatimétrico que muestra datos de batimetría, pero también datos de topografía, combinados en un solo set de datos y visualizados a través de TeamModel. Una mezcla entre un modelo 3D y una carta de navegación que ayude a entender mejor los resultados de esa batimetría. Eso también lo podemos hacer. Aquí habla de editar el modelo o combinar esto. Vamos a combinar esto. Vamos a mostrarles de una vez cómo combinar esto. En realidad es muy sencillo. Entonces volvemos aquí a TeamModel. TeamModel recuerda la última sesión que tuvimos. Entonces estos datos nos siguen siendo útiles. No le vamos a poner las líneas planeadas. Lo construimos. Ya sabemos que nos hace un buen ejercicio allí. Vamos a 3D a color, que nos ocupe toda la pantalla. Ahí tenemos nuestro modelo y ahora lo que le vamos a hacer es ir aquí a configuración, le vamos a agregar una imagen TIFF y aquí tenemos una que se llama Lago Miramar. Entonces, Lago Miramar, le reducimos la transparencia, le decimos que no lo sobreponga a la superficie, sino que lo coloque al lado. Le vamos a colocar una falda que se vea dentro o fuera. Aplicar. Ahí está. Ahí tenemos nuestra combinación entre una imagen 2D y una batimetría. Que si le queremos agregar dramatismo, entonces vamos nuevamente con nuestro PageApp y podemos hacer que se vea mucho mejor esas 3D, esa tercera dimensionalidad. Podemos mejorar nuestro modelo con iluminación artificial. Vemos que puede cambiar mucho de una u otra forma. Aquí sí ya viene la parte estética. Reconozco que yo no soy muy bueno para esa parte estética, pero hay gente que es fabulosa y puede lograr mostrar una vista muy completa de su cuerpo de agua con el terreno adyacente y puede impresionar a sus jefes con los resultados. Bien, de esto, si quisiéramos, podemos hacer lo otro que podemos hacer es poder ver todos estos valores cero, la rotación y el ángulo, para hacerlo como si fuera una vista desde el aire. Entonces, aplicar. Y cuando hacemos esa vista de como si fuera desde el aire, este icono de aquí se activa. Y podemos, entonces, salvar una imagen. Entonces, podemos hacer clic aquí y aquí, Lago Miramar. Entonces, podemos definir la resolución de la imagen y simplemente pues le decimos OK. Entonces, ya de este modelo generamos una imagen. No van a ser datos numéricos, pero sí va a ser una imagen que nos recuerde esto que hicimos acá. Bien, entonces cerramos aquí el modelo, cerramos esto aquí y vamos a archivos de fondo. Y en archivos de fondo vamos a Lago Miramar, fue el que creamos, sí, Lago Miramar. No, ese no es Lago Miramar. ¿Dónde estás que no te veo? Al final, claro, Lago Miramar, lo cargo. Vamos a decirle que me lo envíe al frente.
Ahí está. Entonces ahí tenemos la imagen con nuestro modelo digital de terreno allí incorporado en nuestra presentación. Bien, vamos a desactivarlo para no enredarnos con cosas. Ok, vamos a desactivar esto también. Vamos a desactivar esto por aquí. Inclusive quitemos esos archivos de línea. Como les dije, hay muchas imágenes allí porque hay muchos ejercicios ahí de visualización de flujos. Quitar las líneas. Entonces ahí ya está más en lo que estamos haciendo aquí. Volvamos a la presentación a ver qué más nos decía que podemos hacer. O sea, ya vimos cómo se hacía esto, que era muy fácil. Edición de un modelo TIM. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Vamos a mostrar cómo podemos editar nuestro modelo TIM, porque especialmente cuando son áreas muy irregulares, puede construirnos TIM en áreas que no son las que necesitamos. Entonces, para ello simplemente salimos otra vez de aquí. Por acá. Bien. Volvemos acá. Volvemos otra vez a nuestro Team Model. Cargamos. Y ahí está nuestro modelo, el mismo modelo que hemos estado utilizando últimamente, pero ahorita lo que vamos a irnos es aquí donde dice modificar y editar el team. Entonces, ese es el modelo con el que hemos estado trabajando. Efectivamente, si ustedes miran aquí, nos creó en unas zonas que creo yo que no debería crearlos. Aquí también tiene otro. Y una forma fácil de editarlo es, vamos a irnos aquí, le vamos a cargar un archivo de borde. Un archivo de borde. Este que se llama ejemplo, hacemos clic allí, ahí está el archivo de borde y nos está mostrando qué zonas no deberían incorporarse porque realmente son zonas de tierra. Entonces, ya tengo eso seleccionado, simplemente voy aquí a las tijeras y él empieza a hacer su magia. ¡Prum! Hecho. Listo, entonces ya recortó mi modelo por el archivo de borde. Este modelo es mucho mejor que el anterior. En realidad, si yo quiero haber hecho lo que hice antes, que era, yo cierro aquí, veo aquí mi modelo nuevamente 3D, este modelo ya es ese modelo editado. La combinación con la imagen 2D, la imagen georreferenciada y exportar eso como una imagen, debe haberlo hecho sobre mi set de datos editados, sino con el anterior que tenía algunas novedades. ¿Listo? Hacerlo, pues, repetir el proceso que ya hicimos, que es muy fácil, no vale la pena. Entonces, que lo sigamos mostrando. Algunas opciones más de edición, cuando tenemos paredes verticales, el programa tiene lo que se llama la edición 3D, que en términos generales, por la forma en que está hecho el programa, las paredes verticales forman un problema. ¿Por qué? Porque el programa está hecho porque por cada X, Y hay un Z. Esto me convierte un punto en el espacio. Pero una pared vertical es el mismo X, Y con diferentes Zetas. Eso hace que el programa se confunda al tratar de construir un triángulo porque hay varios Zetas en el mismo X, Y. Entonces, lo que hace aquí el programa es proyectarlo, como inclinar mi set de datos para que en esa proyección no quede por cada X y un Z, sino que al haber esa proyección se facilita la construcción de estas paredes verticales. Entonces, ahí hay un video, siempre que lo vean este recuadro amarillo, quiere decir que hay un video ahí muestra cómo hacer eso. Lo otro que hablamos de modificar los archivos TIM es con un archivo de borde o con un archivo de fondo que me sirva para guiarme y yo manualmente ir editando mi TIM. Entonces, también un archivo de fondo yo lo puedo cargar para que me sirva para ese propósito. Entonces, yo puedo, a su vez, coger un TIM y recortarlo por un archivo de borde, tal cual como lo hicimos, pero no con el propósito de editar el modelo, sino con el propósito de que, por ejemplo, sigamos con el tema de los embalses. En un embalse se divide normalmente en cabeza del embalse, cola del embalse y zona intermedia del embalse.
Si ustedes quisieran hacer un archivo de borde que cubriera cada una de esas zonas por separado y usted hacer análisis por separado de esas zonas, porque, por ejemplo, un tema de sedimentación no es igual de importante si la sedimentación se está presentando en la cabeza del embalse o si la sedimentación se presenta en la cola. Entonces, usted quiere establecer valores diferenciados para cada una de ellas. Entonces, agrega archivos de borde y usted puede hacer con esos archivos de borde varias cosas. Una, puede tener un cálculo de volumen separado por esas zonas, por cada borde. Dos, puede generar un set de datos independiente. Se puede subdividir su batimetría de todo su embalse en zonas que tengan algún interés, como ese que les estoy colocando a manera de ejemplo. Pueden dividirlo por muchas otras razones. Y no tiene que ser solamente con embalses. Cualquier batimetría, usted tiene una batimetría de un área muy grande, pero está interesado solamente en un muelle en particular, o en lo que hay al frente de un muelle en particular, porque ahí es donde se está conduciendo un trabajo de dragado. Entonces, usted extrae de su set de datos más grande una parte de ese set de datos que está delimitado por un archivo borde. Entonces, para eso sirve recortar un TIM por un modelo, por un archivo de borde. Es la forma de recortar un TIM. No lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo que ya hicimos. Hay dos formas de recortarlo. Lo puedo recortar con el borrador o lo puedo recortar con las tijeras. Lo hicimos con las tijeras porque es el método preferido. Le genera los bordes más exactos. O sea, si es una línea, usted va a ver una línea recta. Con el borrador, en el borrador trata de no cortar los triángulos. O sea, el triángulo que usted creó no lo corta, busca dejarlo y entonces el borde le queda zigzagueante, dependiendo de cómo estén los triángulos conformados. Entonces, si usted utiliza el borrador, tiene un borde zigzagueante. Si usted utiliza la tijera, él corta y le crea nuevos triángulos, pero el corte es una recta. Por eso es el método preferido, sencillamente por eso. Exportar un TIFF a GeoTIFF, ya lo hicimos. Ya les mostré cómo hacer eso, que el truco principal es que la rotación y la inclinación deben ser cero. Si usted tiene una inclinación, este icono está como se ve ahí, en color gris. Tan pronto usted pone esos valores en ceros, este icono toma color, diciéndole que se puede utilizar. Y simplemente hace clic como lo hicimos y le asignamos un nombre. Y eso fue lo que hicimos la vez pasada y ahí quedó hecho. Exageración vertical, ya mostramos cómo hacer cambios de exageración vertical con page up, page down. También lo puedo hacer numéricamente a partir de este visualizador de parámetros. En esta esquina superior derecha yo tengo un número y yo lo puedo cambiar y esa es la exageración vertical que yo le voy a dar a mis datos. Podemos hacer un ejercicio de eso ahora. Combinar un TIM y un TIFF, ya lo hicimos. Exportar. Eso es lo que sigue ahora, es lo que vamos a hacer. Cómo exportar mis datos a varios formatos. Tengo muchas opciones. Ahí aparecen varias de las opciones que están incluidas. Una de las primeras opciones de exportar, como lo vemos aquí, es DXF. Son isolíneas. ¿Cómo vamos a exportar a isolíneas? Entonces, nuevamente, en lo que yo les decía, las isolíneas, cuando yo las exporto, yo las puedo exportar como solo las isolíneas o además de las isolíneas, color, relleno de color, para que eso realmente se llama ipsometría. Poder ver las geoformas ayudado por los colores que se le asignan de relleno en la zona entre una isóbata y otra. Puedo agregarles etiquetas, puedo hacer que las líneas sean de un grosor, de un color, de unas características. Todo eso lo defino a través de este botón que se llama atributos de contorno o atributos de isóbatas. Ese es lo clave. Bien, aquí hay un ejemplo con este video de cómo se hace eso. Y aquí hay el ejemplo de cómo trabajar con los atributos y aquí de cómo construir las isóbatas. Pero en vez de ver dos videos, vayamos al programa y hagamos eso. Entonces tenemos nuevamente nuestro proyecto, tenemos TIM Model abierto, eso quiere decir que el modelo ya está generado.
Verifiquemos aquí que el modelo esté generado. Ahí está nuestro modelo. Fuera de eso ya está editado. Vamos a exportar. Y en exportar vamos a la primera, DXF. Aquí en exportar DXF, entonces hay un par de parámetros que yo tengo que definirle. Uno, el máximo tramo, el mínimo tramo, perdón. Aquí tengo un valor de 25. ¿Qué quiere decir eso? El mínimo tramo es que el programa cómo construye las isolíneas. Esas isolíneas las construye a partir de lo que se denominan vértices. Entre más juntos estén los vértices, más pesado es el archivo, pero a su vez más flexibilidad tengo yo para darle la forma que quiera a la isolínea. Entre vértice y vértice el programa traza una línea recta. Por tanto, si la separación entre mis vértices es muy grande, yo voy a ver una línea muy brusca. Entonces, si yo quiero hacer una línea suavizada, la distancia entre vértices tiene que ser muy pequeña. Pero a veces el programa exagera y le hace a usted vértices muy unidos uno al otro. Eso también se vuelve cansón para manipular. Entonces, por eso aquí le estamos diciendo que 25, recuerden que esto es en pies, 25 pies entre vértice y vértice. Ese es un valor que usted tiene que tener mucho ensayo y error para poder determinar cuál es el mejor valor. Tenga cuidado porque dependiendo del valor que usted escoja, va a cambiar la forma como construye sus isolíneas. Aquí busqué tener un número que fuera suficientemente amplio para no tener un archivo muy pesado, pero no tan grande como para que me vuelva muy brusca la construcción de la línea. Siguiente aspecto, área mínima. Área mínima es que dependiendo de las variaciones de mi fondo, el programa me va a tratar de construir isolíneas en cualquier parte, que por la matemática misma pueda construir la isolínea. Aquí lo que le estoy diciendo es que si esa característica es demasiado pequeña, no me lo haga para evitar saturar mi ploteo de una cantidad de isolíneas que me van a confundir en vez de ayudarme a entender la batimetría del sector. Entonces aquí le estoy diciendo que no me construya isolíneas para delimitar una figura, una característica que sea menor de 100 pies cuadrados. Eso es lo que le estoy diciendo. Pueden ustedes usar 200, pueden usar 500, pueden usar el valor que ustedes consideren. Eso les simplifica la cantidad de isolíneas que construyan. Le vamos a habilitar suavizamiento. ¿Por qué? Porque en la naturaleza las curvas son suavizadas, no son rectas, bruscas, sino son suavizadas. Vamos a decirle que exporte solamente las isolíneas. Por ahora no le vamos a agregar área sólida. Y aquí le definimos qué queremos. Cada pie, cada 2 pies, cada 5 pies, cada 10 pies, dependiendo del esquema de color. Tenemos un esquema de color que podemos modificar y entonces yo ese esquema de color puedo tener, cámbieme el color cada 5 pies o variarlo de la forma que yo quiera y entonces el esquema de color va a ser la base. Personalizado, si ustedes van a seguir las reglas de la OHI que tiene unos valores que no siguen ninguna incremento regular, sino no me acuerdo cuáles son los valores, porque creo que son 2, perdón. Vamos a hacer el número 2, 5, 10, 20, 50. No me acuerdo cuáles son. Hay que mirar en la OHI cuáles son los que establecen. Pero si usted quiere hacer valores aleatorios, pues simplemente los selecciona allí y ya está. En nuestro caso no lo vamos a hacer. Vamos a mostrar que construya cada 2 pies. Entonces tenemos cada 2 pies. ¿Qué es lo que queda? Pues hay 2 partes que quedan muy importantes. Primero, los atributos de color, de cada isolínea, de cada isóbata, y el archivo al que yo quiero sacar esa información. Vamos a definirle los atributos, y entonces aquí, por un lado nos muestra todas las isóbatas que construiría. Me dice que construiría la isóbata desde la isóbata de 4 pies hasta la de 96 pies. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que coja la de 10, control, clic la de 20, control, clic la de 30, la de 40, la de 50, la de 60, la de 70, la de 80 y finalmente la de 90. ¿Y esas qué vamos a hacer? Primero las vamos a etiquetar. Y
oscurecen para que destaquen. Si las vamos a etiquetar, aquí le vamos a decir cuál es el espaciamiento entre etiqueta y etiqueta. Vamos a hacer, dejemos esos 200 y la altura 25 ya la había testeado y 25 es una buena altura para lo que vamos a plotear. Vamos a dejarla allí. No le vamos a colocar decimales. Estos 25 pies y 200 pies son del mundo real, o sea que son de acuerdo con la escala a la que usted presenta los datos, va a tener un tamaño u otro. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a hacer por aquí que de 4 a 18 no lo haga en color rojo, no lo pinta en color rojo. Son las más pequeñas, las más bajas, entonces las zonas más bajas, que me las destaque colocándomelas en color rojo. Y alguien habló de que una profundidad que es muy importante, crítica para el embalse, es la de 28 pies. Entonces vamos a coger esa de 28 pies y la vamos a destacar colocándola como línea punteada. Entonces vamos a identificarla porque es la línea punteada. Vamos a saber que es la de 28 pies. Estos son ejemplos simplemente de todo lo que ustedes pueden hacer, todas las combinaciones que ustedes pueden hacer. Bien, ok, ya estas son todas las cosas que yo quiero. Me falta definir el archivo en el que voy a salir mis datos. Vamos a, aquí hay tantos que vamos a copiar esta de cada 2 pies para no hacer otra más. Entonces, exportar, reemplazarla así. Vamos a decirle aquí exportar. Vemos cómo el programa hace todo lo que le pedí. Dependiendo de la variabilidad de mis datos, pues va a ser mayor o menor el trabajo. Terminé, salir de aquí. Vamos a cerrar T-Model para que nos genere el archivo. ¿Y dónde estás? Que no te veo. ¿Cómo fue que lo llamamos? Cada 2 pies. Aquí está, cada 2 pies. Ahí está. No la estamos viendo muy bien porque la imagen está muy oscura. Esa imagen es esta del lago Miramar. Vamos a hacerle transparencia a esa imagen para ver si nos muestra de mejor forma las isolíneas. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra batimetría, tal cual como le dijimos, indicada cada 10 pies, líneas más gruesas cada 10 pies, en rojo las más pequeñas. Y ahí tengo mis isolíneas. Bien. Entonces, eso también podemos hacer con Teamwork. Uy, el tiempo está que vuela. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer. Entonces, construir isóbatas. Aquí vienen más explicaciones sobre que es bueno construir isóbatas con set de datos reducidos. No lo hagan con el set de datos completo porque no le va a dar buenos resultados. En fin, hay un par de advertencias más sobre qué es lo de habilitar el suavizamiento, sobre qué es lo del mínimo trabajo, que tenga cuidado porque el valor que usted escoja le va a construir las isolíneas de una forma diferente o de otra. Exportando a lo largo de una línea planeada. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a asumir que nuestro set de datos, vamos a deshabilitar esto de las isóbatas para que no quede muy enredado. Vamos a asumir que nuestro set de datos, digamos que no era monoas, sino era multias. Y entonces ahora queremos extraer la información sobre nuestro archivo de líneas. Entonces, queremos extraer la información sobre nuestras líneas. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo de líneas y queremos extraer la información que está allí. Esto va a ser diferente de los valores reales, porque ustedes lo saben que los valores reales tienen las variantes propias del recorrido que el timonel haya hecho con la embarcación. Aquí van a ser líneas perfectas. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos aquí a nuestro modelo TIM y vamos a trabajar ya no con el set de datos tan reducido que estábamos trabajando, vamos a trabajar con un set de datos más completos. Vamos a trabajarlo con todo y vamos a cargarle un archivo de líneas planeadas. Vamos a cargarle Miramar Central, las cargamos y ya está. Entonces, generamos el modelo, verificamos con llenar área que el modelo nos haya quedado bien. Ahí tenemos el modelo, tenemos
Las secciones, aquí hay cosas que, miren esta línea, arranco aquí, va por acá, no hay datos, el programa no puede inventar datos. Entonces, en esta parte, por más de que la línea viene desde aquí hasta aquí, pero esta línea solamente me va a poder generar datos acá. Entonces, esto es lo importante de poder visualizar qué es lo que le estoy pidiendo al programa que haga, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a hacer. Entre otras cosas, cuando aquí tenemos vistas 2D, aquí hay una funcioncita que permite usted hacerle cortes, secciones transversales en cualquier dirección. Entonces, ahí es otra forma de hacer secciones en la dirección que usted quiera de su set de datos. Bien, eso fue ahí como una propaganda ahí en medio de la explicación que estaba haciendo. Que la explicación es exportar formato OL. Exportar formato OL, entonces vuelvo y digo, usted tiene un set de datos multi-as que quiere extraer información solamente a lo largo de una línea para poder compararlo con datos históricos, o usted tiene un set de datos que quiere comparar con otra batimetría, pero no coinciden sus líneas planeadas con las que lo dicen. Entonces, una forma de poder comparar dos archivos monoas que se hicieron con líneas diferentes es haciendo esto que estamos haciendo. Entonces, aquí, al cargar ese archivo de líneas, entonces el programa para identificarme que esto no son las líneas que yo creé, que colectando en el campo, sino que son hechas a partir de T-Model, le va a colocar la extensión TIM. En el archivo hay 23 líneas, entonces me está diciendo que va a ser desde la sección 1 hasta la sección 23. Si yo no quisiera, por ejemplo, esta línea que yo sé que no va a estar los datos, pues le digo aquí que esa sección no la quiero. Entonces aquí tengo que identificar el número de esa sección y le digo que esa no la quiero hacer y punto. Espaciamiento de puntos. Si ustedes dejan aquí 0, 0, el programa, cada vez que un triángulo intersecte la línea, cada vez que la intersecte la línea, va a generar un dato. Eso quiere decir que pueden ser un espaciamiento irregular. Si usted quiere un espaciamiento irregular, entra el valor ahí, 1, 2, 3 o menos, 0.2, por ejemplo, quiero un valor cada 0.2 de pie. Estos son piezas, no, demasiado, vamos a colocarlo 0.5. Bien, entonces cada 15 centímetros va a haber un dato. Eso es todo. Entonces lo único que falta aquí es decir cómo lo va a salvar. Vamos a sobreescribirlo con esto que se llama secciones X. Sobreescribirlo sí, exportar, y entonces empieza, y como ya estaban hechos, entonces aquí dice que si los quiere sobreescribir, vamos a decirle sí para todo, y empieza. Y me va construyendo todas las líneas. Esto que yo estoy así viendo es para ver cómo hace ese cálculo, pero si yo quisiera aquí decirle no me muestre la imagen, no me la muestra y el cálculo va a ser más rápido porque no va a tener que hacer esa graficación. Entonces salimos de aquí, salimos de T-Model y vamos a datos editados y aquí está sección X. Entonces si hacemos clic con la sección X, ahí están mis datos. Están perfectas esas líneas. Nuevamente tengo aquí en píxeles, entonces voy aquí, le digo estilo de sondaje y le voy a poner el cartográfico y ahí están mis valores separados, lo que yo les dije que se separara. Aquí en realidad no estoy mostrando la separación real ni todos los datos que contiene mi línea, y es porque aquí tengo una funcioncita que seleccioné en configuración, sondajes, le tengo activo esto de prevenir sobreescritura. Si yo quiero ver todos los datos que me está realmente generando, hago clic allí y pasa esto. Son tantos datos que se sobreponen uno al otro. Es una forma, si usted quiere ver los números, dice prevenir sobreescritura, aplicar, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dependiendo del nivel de zoom, él le va a mostrar los datos de manera que no se sobrescriban uno con el otro. Bien, entonces aquí estoy haciendo un zoom fuera y entonces tengo poquitos datos, pero si hago un zoom adentro tengo más datos. Una forma de ver los datos en pantalla, el archivo sigue intacto, no ha cambiado. Bien, vamos a, por efectos del tiempo, que ya completamos los 90 minutos, a pasar a otro tema que me han preguntado mucho, y es cómo hago para comparar dos batimetrías. Entonces vamos a salirnos de este proyecto y vamos a irnos en Project Manager a otro que tiene dos batimetrías. Salvar los cambios, bueno, salvemos los cambios.
Entonces yo aquí tengo dos batimetrías. Si yo voy aquí, tengo una batimetría que es de Multiaz, que fue colectada en marzo de un año. Tengo otra que fue colectada en octubre del año anterior, o sea, esta de octubre es anterior a la de marzo. Tengo esas dos batimetrías. Vamos a quitar esas son las dos batimetrías. Para poder diferenciar una de otra, yo escogí, le hice aquí clic derecho y le coloqué ahí en donde dice ajustar color. Le dije que me pusiera una en negro y otra en rojo para que ustedes pudieran ver que tenemos dos sets de datos diferentes. Entonces, aquí me recuerda cuál es la que está en rojo y cuál es la que está en negro. Pero entonces tenemos dos sets de datos que cubren más o menos la misma área. Aquí está lo que cubre el área roja, la batimetría de octubre y lo que cubre la batimetría de marzo. No cubren exactamente las mismas áreas, pero sí tienen una área importante en la cual tenemos datos de las dos batimetrías. Yo quiero comparar esas dos batimetrías. Tengo dos formas de hacerlo. Tengo una forma en la cual obtengo simplemente la diferencia que hay entre los dos y tengo otra en la cual genero una superficie, una tercera superficie, que lo que me va a mostrar son las diferencias entre estos dos. Entonces vamos a hacer eso directamente con Team Model. Vamos aquí a nuestro triángulo rojo y vamos nuevamente aquí a nuestra página en blanco. Le quitamos lo que estaba preseleccionado antes y vamos a cargar. El truco aquí para si yo lo que quiero saber es cuánta área se erosionó y se depositó, es la batimetría más vieja va primero. En este caso, aunque aquí dice octubre, esta es la más vieja porque es octubre del año anterior. Esa es la más vieja. Y aquí en archivo adicional coloco la más reciente. La más reciente. ¿Listo? El lado máximo del team 25 queda perfecto y digo OK. Veo que construyen mis modelos. Ahí los tengo. Verifico que el lado máximo del team haya sido correcto. Fill area, ahí está completo. No tengo ningún hueco, está bien. Y entonces voy a lo que quiero ir y es ir aquí a exportar. Y entonces, perdón, vamos a ir a calcular volumen, perdón. Calcular volumen. Y aquí vamos a ir a tin a tin. Tin a tin. Vamos a comparar dos superficies. Ahora les alcanzo a mostrar tin a nivel, porque esa es otra forma de cálculo también para embalses que está ahí. Y que la podemos ver muy rápidamente. Tin a tin, tengo dos superficies. Si le quiero, le puedo agregar archivos de borde. O sea, no me interesa comparar todas estas dos áreas si no hay un sector de importancia. Entonces, puedo limitar mi cálculo a una área específica. Y tengo allí los dos datos. Le digo simplemente que me calcule. Calcular. Run. Ahí está. Ya lo hizo. Se demoró. Entonces, salir. Y voy aquí ahora sí, exportar, ver reporte. ¿Por qué está aquí ver el reporte de cálculo de volumen? No lo sé. No me gusta esa ubicación, pero ahí está. Y ahí está, me dice qué fue lo que yo hice, cuáles fueron los archivos que seleccioné, cuáles fueron los parámetros que seleccioné, valores máximos y mínimos de cada set de datos. Y aquí está el volumen, que el TIN 1 está sobre el TIN 2, 5.958.9. Y el volumen que el TIN 1 está debajo del TIN 2. Uno representa sedimentación y otro representa erosión. La diferencia del neto entre los dos, perdón, la diferencia entre estos dos será el valor neto de sedimentación. ¿Ok? Ahí está, ya está el cálculo, ya están los valores. Ya están los valores. Bien, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, un poco más larga, pero que le permite a usted generar una superficie de las diferencias, es que tenemos cargados esos dos modelos, nos vamos a exportar. Y en exportar vamos a venir aquí a esto que se llama XYZ, XYZ. Aquí en exportar, el programa me está diciendo, bueno, ¿usted qué quiere exportar? ¿Quiere exportar primero en nodo o en cuadrícula? ¿Qué quiere decir en nodo o en cuadrícula? El nodo es que va a coger una de las dos batimetrías, usarla como base y en donde son los nodos de los triángulos que construyó, va a proyectar el otro y va a sacar una diferencia. ¿Qué quiere decir en palabras más
claras que el espaciamiento entre mis datos va a ser irregular. Si yo quiero que el espaciamiento entre mis datos sea regular, pues selecciono, en vez de seleccionar nodo, selecciono grilla y le digo aquí cuál es ese espaciamiento que yo quiero. Yo quiero que me dé usted un dato cada 3 pies, que más o menos sería cada metro. Cada 3 pies, 3 por 3, deme un dato. Ahora me va a preguntar aquí qué quiere que haga. ¿Quiere que le mezcle esos datos en uno solo? ¿Quiere que le saque el promedio? ¿Quiere que se le saque la diferencia? ¿O habría otra opción de team versus a un nivel? Yo lo que quiero es esto, team to team difference, la diferencia entre esos dos valores. Bien, entonces, ¿qué me queda? Darle un nombre. Entonces voy aquí y vamos a utilizar, no, vamos a hacer el que dijimos que íbamos a hacer, diferencia 3 por 3. Entonces, para que sepan que lo estamos haciendo aquí, diferencia 3 por 3, y lo único que le digo es exportar. Como le tengo aquí activado ver gráfica, pues me va a mostrar una gráfica aquí de cómo se construye eso. Ya está, va llenando cada una de las celdas. Nunca he sabido por qué lo hace de esa forma, pero lo importante es que ya terminamos. Una vez terminado, salimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a archivo, vamos a ir nuevo, no vamos a usar ninguno de estos dos, vamos a cargar ese archivo que acabamos de crear, diferencia 3 por 3 X, Y, Z, y la clave está aquí. Vamos a pasar de modo profundidad a modo elevación. ¿Ok? Y ahí ya está. ¿Por qué lo hacemos así en modo elevación? Porque ese archivo de diferencias va a tener valores negativos y valores positivos. Los valores negativos van a significar erosión, los valores positivos van a significar depositación, sedimentación. Bien, entonces tenemos un modelo que hemos creado. Entonces podemos ver ese modelo cómo es. Y ahí tenemos la gráfica, la representación de ese modelo. Y entonces aquí podemos hacer más que lo que hicimos anteriormente, porque aquí podemos tratar de interpretar qué está pasando. Las áreas amarillas a rojas son erosión, las áreas verdes a azules son depositación. ¿Por qué? Porque usted puede escoger sus colores para asignarlos así, a unos a colores a valores positivos, otros colores a valores negativos. Y de esa manera poder separar lo que es erosión de lo que es sedimentación y tratar de ver que aquí hay como una onda de arena que se está moviendo. Bueno, eso lo podría saber no solo por esta imagen, sino por en varias más de ver usted el área de trabajo y tratar de interpretar lo que esta imagen le está diciendo. También podríamos verla en 3D, pero esta en 2D es más que suficiente para decirnos qué fue lo que encontró. Ahora, si quisiéramos tener números, ok, yo ya tengo eso, vamos a irnos aquí a export, perdón, nuevamente a calcular volumen, y en calcular volumen vamos a hacer esto, TIN a nivel, y le vamos a decir que el nivel que me interesa es el de 0 hasta 0 con paso de 1. ¿Qué quiere decir eso de 0 hasta 0? Que solamente me interesa conocer los valores de volumen sobre y volumen debajo en la línea de superficie, en la cota 0. Entonces le digo que me lo calcule. Listo, calculado. Siempre ha habido quejas de la demora que tiene T-Model para hacer sus cálculos de volumen, por eso los programadores ahora colocan esto para mostrar cómo es el uso de los diferentes núcleos de memoria que usted tenga en su computador y cuánto se demora en calcular. Listo. Entonces salimos, porque ya hicimos el cálculo, ahora sí vamos a exportar, ver reporte, y ahora vemos el nuevo reporte. Este que está aquí fue el que hicimos anteriormente. Ahora este es el nuevo reporte. Y ahí están cantidades, los 14,000 y tantos que habíamos visto antes y los 5,900 y tantos que habíamos visto antes. Valores, los mismos valores, es la misma superficie, debería darnos la misma respuesta o muy similar. Puede que haya una ligera diferencia en la construcción del modelo, entonces, pero ya está, o sea, por obtener los valores numéricos los obtengo de una forma o de la otra, pero aquí con esta opción que les acabo de mostrar, lo adicional es que usted tiene una superficie que le representa los cambios entre las dos batimetrías.
Bien, aunque ya estamos más que pasados del tiempo, voy a volverles a mostrar con base en esta otra batimetría de aquí, cómo sería si esto fuera un embalse y usted quisiera hacer un cálculo del agua de su embalse. Entonces vamos otra vez aquí a Team Model. Si vamos a hacer cálculos de volumen, me interesa trabajar con la mayor cantidad de datos. Vamos a quitarle las líneas y vamos a utilizar ese set de datos. No usamos el set de datos reducidos. Para cálculo de volumen es bueno utilizar el set de datos completos y vamos a hacer lo mismo, volumen. Y nos vamos aquí a volumen. Dependiendo de lo que yo tenga ingresado, voy a tener más opciones aquí. ¿Por qué no tengo habilitado, por ejemplo, Team versus Channel? Porque no le he entrado un canal. ¿Por qué no tengo habilitado Filadelfia? Porque no le he ingresado un archivo de líneas 3D. Entonces, aquí tengo habilitado esto, entonces eso es lo que me está permitiendo hacer. Team to Level. Entonces, aquí me dice que si yo quisiera calcular desde la cota 1 a la 94, de la profundidad 1 a la profundidad 94, en pasos aquí le coloqué de a 2, pero puedo colocarle de a 1 si quiero. Él me va a generar un reporte de eso. Como son muchos datos, yo le voy a pedir que adicionalmente a eso me cree un PDF con una gráfica de reporte. Y le digo que lo calcule. Puedo agregarle bordes si quisiera para poder diferenciar partes o áreas de interés. Calcular y ya está. Desde el nivel 1 hasta el nivel 94, lo hizo. Aquí me está preguntando, entonces, ¿cómo le voy a llamar a eso? Reporte, volumen, Miramar, cada 2 pies. Ese es el nombre que le voy a dar. Está haciendo el cálculo, terminó y de una vez ahí me abre el PDF donde me muestra una gráfica donde yo tengo aquí en color azul el volumen sobre, cómo va variando ese volumen sobre, cómo va disminuyendo, el volumen debajo, como son curvas opuestas, claro, en la medida que cambia el nivel, la profundidad aquí, pues voy a tener menos de uno y más del otro, o viceversa. Si quiero ver un reporte numérico por cada uno de los niveles, ahí lo tengo, de cada uno de esos valores por cada uno de esos niveles. ¿Quieren hacerlo cada decímetro? Lo pueden hacer. Entonces, no escojan, como yo escogí aquí, cada 2, 1, 3, sino colocan cada punto 1. Y entonces van a tener un reporte largo. Pero para algunos embalses es tan crítica esa diferencia que puede haber en un centímetro, un decímetro de profundidad que requieren reportes así de detallados. Bien, entonces ahí tenemos un reporte con curvas de la capacidad de un embalse. ¿Ok? Más cosas hay pendientes, más cosas hay posibles. Vamos aquí a cerrar esto. Me concentré en la presentación y no les hice el poll, pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Es el momento de hacer el poll. Son un par de preguntas, lo voy a inicializar de una vez, relacionadas con todo lo que hemos visto. Entonces, aquí, ¿cuáles son los archivos de entrada para un modelo TIN? En isóbatas de XF, ¿qué significa tramo mínimo? ¿Cómo rotar una vista 3D? Son 3 preguntas sencillas, por favor, simplemente para que me den una retroalimentación de la atención que ustedes pudieron darle a la presentación, o más que eso, de su comprensión de los temas que les he estado presentando. Espero no haberlo hecho muy rápido, de manera que hayan podido captarlo, hayan podido seguirlo. Y les agradezco entonces, como les digo, que hagan su votación sobre cuál considera que es la respuesta adecuada. El secreto, estas son preguntas del test de certificación. De manera que si ustedes contestan allí, están ya conociendo las preguntas del test de certificación, y si se atreven a hacerlo, pues podrán obtener el certificado HYPACK, que dice que usted sabe mucho de HYPACK o de HYSWIP o de DREDGEPACK. Está dividido en 3 partes. Son 110 preguntas.
se puede hacer en línea o usted lo puede solicitar por email, se le manda y si lo pasa, pues queda certificado en HiPack. Muchas gracias. Ahí estoy viendo que están ingresando las respuestas. Estamos empezando a ver los resultados allí. Muchas gracias por compartir sus respuestas con nosotros. Al final, aquí estoy viendo algunas preguntas. César, ¿cómo estás? No hay cálculo de volumen de tin a tin. Si fueran dos superficies con áreas de cobertura diferente, ¿cómo HiPack procede? Creo que lo expliqué durante la charla. Justo el ejemplo, eran dos áreas que no eran exactamente coincidentes. El programa solamente hace el cálculo de las áreas comunes. De las áreas que no son comunes, pues no puede hacer ningún cálculo. En TIN versus LNW es cuando no se tienen en cuenta los taludes. TIN versus LNW puede tener en cuenta los taludes. Es un caso de Filadelfia, pero requiere un canal sencillo, no se puede usar un canal complejo. Para eso habría que usar TIN versus CHN. TIN versus TIN te da directamente la diferencia de la carta. Ejemplo, monitorear el avance y volumen restante de un dragado. Puedo luego exportar esa diferencia para imprimirlo como un plano. Creo que justo la explicación cubrió esos temas, o sea que ya está respondida la pregunta. Las isolíneas exportadas a DXF ya están referenciadas. Directamente puedo abrirlo como archivo adjunto en AutoCAD. Sí, correcto, lo puede abrir como archivo adjunto como AutoCAD. No tiene ningún problema, son archivos DXF. ¿Qué diferencia existe en hacer una matriz con datos monoadas y realizar un TIN? A ver, son cosas diferentes. Uno es un modelo digital de terreno, otro es una matriz. Unos son triángulos que dan forma, los otros son rectángulos, que es lo que es una matriz. Son comunes en el sentido de que generan una superficie continua, pero tienen esas diferencias en que uno son una superficie creada a partir de triángulos y la otra es una superficie creada a partir de rectángulos. Usted puede hacerlos más grandes o más chicos en el caso de una matriz, pero en el caso de un TIN depende de la densidad de la información que usted tenga. Y les mostré precisamente que dependiendo de la densidad de los datos puede construir un modelo que sea de mayor o de menor calidad. En las versiones anteriores de HiPack, él corta los modelos TIN con bordes. Solo se podría cargar un borde a la vez. Se pueden cargar varios bordes a la vez ahora. En las nuevas versiones se pueden cargar varios archivos de borde. Muy buena la superposición de modelos con imágenes y cartas. Hay una presentación solo de esta temática. Mariano, sí, no hay una presentación de solo este punto, pero esta presentación que utilicé de base para esta charla contiene cómo hacer eso y digamos, cómo recordar cómo hacerlo. Recuerden también que quedó un video o va a quedar un video de esta presentación y podrán ahí también ver lo que sigue. Más preguntas, pero lamentablemente no me alcanza el tiempo para responderlas. Vamos a tratar de responderlas más tarde y directamente a los correos. Aproveché este espacio para que mientras tanto ustedes fueran respondiendo el poll, pero ya vamos a darle fin al poll. Los últimos votos, 65% de los asistentes han votado. Creo que es suficiente para hacerlo. Recuerden que además de este poll, hay una encuesta. Ahora, justo tan pronto cierren su sesión, hay una encuesta. Les agradezco. Llenen las preguntas, son muy pocas. Creo que son 2 preguntas nomás. Y al igual que estas preguntas de esta sesión, las otras preguntas de las otras sesiones nos ayudarán a tener un reporte al final de este ejercicio.
Cualquier comentario adicional, bienvenido. Y esperamos que su retroalimentación sirva para que programadores y otra gente en HYPACK pues tenga información de base importante para tomar decisiones adecuadas. Esos son los resultados. Ahí compartí con ustedes los resultados que me están dando. La primera pregunta ahí, no pensé que hubiera tanta variabilidad. El truco es que no puede haber datos brutos, hay que haber datos editados o X y Z o matriz. Entonces, ese es el truco para responder bien esa pregunta. Bien, ahí esta otra tampoco pensé que iba a ser más uniforme la respuesta, pero no importa, ya ustedes van ahí, vamos a parar, compartir los resultados, vamos a cerrar nuestro poll y solamente me resta agradecerles. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Esta tarde, Cristian hace la presentación de remate, la última, sobre datos LIDAR, un nuevo tipo de sensor, nuevo de los últimos 10 años, que cada vez hay más usuarios con él y va a presentarles a él aspectos relacionados con la colección y el procesamiento de ese tipo de información, en especial porque están siendo muy utilizados con drones como nuestro payload. Entonces ahí van a poder ver ustedes al respecto. Una pregunta que nos han hecho sobre certificados. No tenemos certificados, son mucha gente, no vamos a podernos hacer los certificados de asistencia. Muchas gracias por su comprensión en eso. Bueno, esto era gratis también. Esperamos verlos en otros eventos, esperamos así sean virtuales o presenciales. Muchas gracias, ha sido mucho el trabajo, pero ha sido muy gratificante. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por la generosidad en la retroalimentación o en la calificación y evaluación que han hecho de las presentaciones. Cualquier comentario siempre será bienvenido. Cualquier crítica siempre será bienvenida. Estamos para mejorar y para poderles servir mejor. Nos vemos pronto. Ojalá vuelva sea visitando sus países para atender casos más puntuales, más de pronto específicos hacia el sistema que ustedes tengan. Por el momento, buen fin de semana después de ver a Cristian esta tarde. Gracias a nuestros agentes en cada país por la difusión que hicieron de este evento y por el apoyo que nos dan constantemente para aumentar la familia HYPACK en Latinoamérica. Usen nuestro sistema de soporte, manden correos en español a help@hypack.com. Denle trabajo a Cristian, denle trabajo a mí, que será un gusto, así sea un reto, así no sepamos la respuesta, buscarle la respuesta. Gracias de nuevo y que tengan un buen día.